Nuestro personaje hay que situarlo en el contexto de la era vikinga y las políticas europeas del siglo XI. Un periodo de profundas transformaciones en el que el mundo nórdico estaba cambiando rápidamente. La era vikinga, caracterizada por la expansión de los pueblos escandinavos a través del comercio, la guerra y la colonización, estaba llegando a su fin. Aunque los vikingos habían sido una fuerza dominante desde el siglo VIII, atacando y estableciéndose en territorios tan lejanos como Inglaterra, Francia o Rusia, las sociedades escandinavas estaban adoptando poco a poco la cultura y la religión cristiana. Esta transición marcaba el paso de una cultura guerrera y pagana hacia reinos cristianizados, menos interesados en el saqueo y más en la consolidación de poder en sus propias tierras. Europa en el siglo XI estaba marcada por la lucha por el poder entre emergentes estados cristianos. Las monarquías de Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico competían entre sí, mientras que Escandinavia se encontraba en medio de una lucha de poder interno y un intento de unificación. Inglaterra en particular se había vuelto un atractivo campo de batalla para los nobles nórdicos y sajones. Tras la muerte del rey Eduardo el Confesor en 1066, surgió una crisis sucesoria que atrajo a varios pretendientes al trono, entre ellos Harold Godwinson, Guillermo de Normandía y Harald Hardrada. Harald aspiraba a una posición que iba más allá de Noruega. Sus campañas en Dinamarca, su ambición de expandir su influencia y finalmente su intento de conquistar Inglaterra muestran cómo trató de reclamar una posición entre los grandes monarcas europeos. Este intento de conquistar Inglaterra en 1066 reflejó tanto su ambición personal como el deseo de imponer su estirpe y dominio en un contexto que parecía ya fuera del alcance para los últimos guerreros vikingos. Harald Hardrada vivió en un tiempo en que el espíritu vikingo tradicional estaba desapareciendo. La sociedad europea había cambiado. El cristianismo y los estados centralizados reemplazaban las estructuras descentralizadas y paganas. Harald, en su ambición y afán de conquista, representaba al último de los grandes guerreros vikingos, luchando por mantener viva una tradición que, con su derrota en Stamford Bridge, quedó sellada en la historia como el fin de la era vikinga. Harald Sigurdsson nació en el año 1015, en Noruega, en un mundo donde el linaje y las alianzas familiares determinaban el destino de los hombres. Su padre era Sigurdsir,
Era un caudillo respetado y gobernaba un pequeño territorio en Noruega Oriental. Pero Harald tenía un vínculo familiar que lo conectaba directamente con las grandes ambiciones de su época. Era medio hermano de Olaf II, el futuro rey de Noruega, que sería conocido posteriormente como San Olaf tras su canonización. Olaf, un cristiano ferviente, había pasado años luchando no solo para consolidar su poder en Noruega, sino para cristianizar la región. Fue un proceso complicado, ya que Noruega todavía estaba dividida entre clanes y caudillos, y muchos se resistían a abandonar las viejas creencias y tradiciones paganas. Al final, la conversión de Noruega al cristianismo fue tanto un proyecto de unificación nacional como una estrategia política para establecer la propia autoridad del rey, o sea, de Olaf. En este ambiente de tensiones religiosas y políticas, Harald creció escuchando historias de conquista y fe, ¿no? Desde muy joven admiró la determinación de su medio hermano y deseó emular, digamos, su valentía. Sin embargo, también fue testigo de los conflictos que el reinado de Olaf provocaba, tanto con otros nobles noruegos como con el rey Canuto el Grande, el poderoso monarca danés que aspiraba a controlar Escandinavia entera y fortalecer su dominio en el norte de Europa. El conflicto inevitable estalló en el año 1030, en la famosa batalla de Stiklestad, donde Olaf intentó recuperar el trono noruego tras ser exiliado por sus rivales, que contaban con el apoyo de Canuto el Grande. Ya he nombrado 2 veces a este personaje, a Canuto el Grande, pero ¿quién era? Bien, Canuto el Grande fue uno de los monarcas más poderosos y ambiciosos de su tiempo. Un rey que logró construir un imperio escandinavo que abarcaba Inglaterra, Dinamarca, Noruega y partes de Suecia. Nació alrededor del año 995, más o menos. Ya sabéis que en estos tiempos los datos concretos son difíciles de concretar, pero bueno, era hijo de Sven Forberg, rey de Dinamarca, y creció en una época de expansión y saqueo vikingo que marcó profundamente, como sabéis, todo el norte de Europa. A temprana edad, Canuto aprendió a liderar y a luchar. Y cuando su padre conquistó Inglaterra en el año 1013, Canuto fue parte activa de esa empresa. A la muerte de Sven, en 1014, Inglaterra pareció escapar del dominio danés, pero Canuto no estaba dispuesto a renunciar a ese territorio. Con una determinación, digamos, férrea, regresó a Inglaterra al año siguiente, en 1015, liderando un ejército y emprendiendo una serie de batallas que lo llevarían a convertirse en el rey de Inglaterra en 1016. La clave de su éxito fue una mezcla de fuerza militar, pero también de habilidad política. En lugar de imponer su gobierno únicamente a través de la fuerza, supo ganarse a los nobles ingleses y, integró sus costumbres, adoptando prácticas anglosajonas y casándose, por ejemplo, con Emma de Normandía, la viuda del anterior rey anglosajón.
Etelredo el Indeciso. Un día hablaremos de este personaje que es curiosísimo. Tiene muy bien puesto el apodo el Indeciso. Yo creo que hay un comité para ponerle los nombres a los monarcas y generalmente son enemigos. Pero bueno, su habilidad, la habilidad de Canuto para consolidar el poder en Inglaterra fue tan eficaz que en poco tiempo, la verdad, en poco tiempo, logró lo que otros vikingos no habían conseguido: convertirse en un rey respaldado por sus súbditos ingleses. Con Inglaterra bajo su mando, Canuto pues giró su mirada hacia el continente europeo y miró hacia el norte, hacia Escandinavia. En 1018 se convirtió en rey de Dinamarca, tras la muerte de su hermano, y en 1028 conquistó Noruega, estableciendo así una vasta red de territorios conocida como el Imperio del Norte. Esta red le permitía controlar el comercio y las rutas marítimas de la región, de absolutamente todo, convirtiéndolo en una figura influyente tanto en Europa como en Escandinavia. Aunque bueno, se le recuerda como un conquistador, Canuto también fue un hábil administrador, ya os digo. Entendió que su reino no podía sostenerse solo con la fuerza y adoptó también el cristianismo de manera pragmática, de forma práctica, apoyando a la iglesia y promoviendo la construcción de templos y de monasterios, ¿no? De hecho, se le considera un rey piadoso que buscaba el favor divino para asegurar su imperio y mantener la paz en sus dominios. La figura de Canuto el Grande es la de un rey que supo adaptarse a las circunstancias, como estáis viendo. Unificador de tierras que antes habían sido enemigas y un hombre capaz de ganar la lealtad de distintos pueblos bajo su dominio. A su muerte en 1035, su imperio comenzó a fragmentarse, como era lógico. Pero bueno, dejó una marca, ¿no?, en esa Escandinavia que ya empezaba a cambiar de forma radical. Y como veis, pues, para los noruegos, y especialmente para nuestro protagonista de hoy, Harald Hardrada, Canuto el Grande representaba el desafío de un rey cristiano que había logrado someter a la antigua Noruega vikinga. Y eso no se podía permitir. Como os dije, todo esto fue en la batalla de Stiklestad, ¿no?, en 1030, que fue librada pues, el 29 de julio. Fue uno de los enfrentamientos más importantes de la historia medieval noruega y simboliza eso, el final de la lucha de Olaf II, ¿no? El medio hermano, el hermanastro de Harald Hardrada, ¿no?, por recuperar el trono. Os cuento porque vamos a ver. Olaf, que había sido el rey, ¿no?, pero bueno, había sido expulsado de Noruega, ¿no?, algunos años antes, ¿no?, debido a la resistencia de la nobleza que se oponía a sus intentos de cristianización y centralización del poder. Evidente, ¿no? Su regreso en 1030 fue un último esfuerzo por recuperar ese control perdido. Sin embargo, su retorno no fue bien recibido por muchos, como está claro, ¿no? Ya que la nobleza noruega temía que Olaf impusiera una autoridad cristiana que les privara de poder y privilegio, ¿no? Así, pues muchos caudillos noruegos se aliaron con Canuto el Grande, quien ofrecía protección y estabilidad a cambio de lealtad, ¿vale? Pues ya os digo, la batalla se libró en un campo cercano a la aldea de Stiklestad,
Stiklestad, que son nombrecitos, y sobre todo para mí, que soy sevillano, se me lía la lengua. En el centro, está más o menos en el centro de Noruega. La verdad es que Olaf llegó con un ejército modesto, ¿no? Formado principalmente por sus hombres leales, algunos campesinos y seguidores de la causa cristiana. Del otro lado, la coalición de nobles noruegos, respaldada por Canuto, había reunido una fuerza bastante considerable, compuesta por hombres que defendían las antiguas creencias y su autonomía ante el avance de esa Noruega unificada y cristiana que pretendía tener Olaf II, ¿no? Los ejércitos se enfrentaron de una forma brutal, ¿no? Ya habéis visto películas en cómo se enfrentaban los vikingos entre sí, ¿no? Una cosa mala. Eso daba más miedo que una carta de Hacienda, ¿no? Y la consecuencia, pues, fue eso, la muerte de Olaf, ¿no? En esta batalla que marcó el final de la lucha. Y bueno, curiosamente después fue venerado, ¿no? Por sus seguidores, ¿no? Quien lo consideraban un mártir cristiano. Poco después comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a él, ¿no? A Olaf. Y en 1031 pues fue canonizado como San Olaf. San Olaf, ¿os acordáis de la serie esta de las chicas de oro? Que había una que era noruega y precisamente era de un pueblecito que era San Olaf, ¿no? Bueno, pues este San Olaf es el que le dio nombre a ese pueblecito de las chicas de oro, ¿no? Bien, con el tiempo, pues su figura se convirtió en un símbolo de la cristiandad noruega, ¿no? Y la iglesia promovió su culto como forma de consolidar la fe cristiana en esa tierra. Bien, pues ahí estuvo también nuestro protagonista, Harald Sigurdsson, que realmente es su nombre. Apenas un adolescente herido y abatido, se vio obligado a abandonar Noruega. Aquel exilio forzado, en lugar de destruir su espíritu, se convirtió en el inicio de una increíble travesía que lo llevaría por toda Europa y más allá. Decidido a sobrevivir y en algún momento a regresar para reclamar su derecho, Harald tomó el camino que muchos guerreros nórdicos antes que él tomaron y se dirigió hacia el este. Su primera parada importante fue Suecia, donde encontró un refugio temporal. Pero la verdadera aventura comenzó cuando cruzó el mar Báltico y se internó en la red de ríos que conectaban Escandinavia con el mundo eslavo y bizantino. En esta ruta, conocida por los vikingos como el Camino de los Varegos, Harald recorrió territorios desconocidos y potencialmente hostiles. Pasó por aldeas y ciudades controladas por tribus eslavas y pueblos fineses, y bueno, logró adaptarse rápidamente a un mundo que combinaba el comercio, la diplomacia y sobre todo la guerra. Finalmente llegó a Kiev, un importante centro de comercio y de política en la época. Kiev, bajo el gobierno del príncipe Yaroslav el Sabio, era, pues mira, un crisol cultural y económico. Yaroslav gobernaba con una autoridad firme sobre un vasto territorio y tenía estrechos lazos con los líderes escandinavos. Los vikingos y otros mercenarios eran valorados, muy valorados en su corte. Y Harald, con su experiencia, con su ya
a su temprana edad, con su experiencia en combate y su linaje real, fue recibido por Yaroslav con los brazos abiertos. Ya sabéis, tenemos un programa que es la Rus de Kiev. Hace ya bastantes años que lo grabamos, ahí lo tenéis, entráis en antenahistoria.com y en la lupita ponéis Rus de Kiev y allí lo podéis escuchar, ¿no? También tenemos un programa sobre la batalla de Stamford Bridge, donde Harald Hardrada pierde la vida. Ese momento, digamos, de esa batalla, ahí nos quedaremos en este programa porque, bueno, ya está hecho el programa, que además lo hice con José Antonio Peñas Artero, hablando de esta batalla. Hicimos dos, la batalla de Stamford Bridge y después la batalla de Hastings, ¿no? Donde se perdió completamente ya el reino sajón, ¿no? Bien, pues nos quedaremos al final ya cuando ya Harald vaya a entrar en batalla y ya ahí pues os ponéis, os lo digo otra vez, vais, lupita, batalla de Stamford Bridge en antenahistoria.com y ahí lo tenéis, ¿no? Así que bueno, como os decía, fue recibido con los brazos abiertos, las cosas como son. En Kiev, Harald sirvió al príncipe Yaroslav, quien le ofreció no solo un hogar temporal, sino la oportunidad de forjarse una reputación como guerrero de renombre. Participó en campañas militares que lo llevaron a fortalecer su habilidad y sobre todo su fama, desarrollando una experiencia que le sería invaluable en el futuro. A lo largo de estos años, Harald no solo acumuló riqueza y honores, sino también tejió alianzas y conocimientos que lo convertirían en un líder destacado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Harald era un culo inquieto. Harald no estaba satisfecho. Sabía que su destino iba mucho más allá de los muros de Kiev. Sus ambiciones lo impulsaron a seguir adelante, a recorrer otros caminos y a encontrar una vida aún más desafiante y extraordinaria. El siguiente capítulo en la vida de Harald lo llevaría, como os digo, aún más lejos, hasta el poderoso Imperio Bizantino, donde se convertiría en miembro de la Guardia Varega, un legendario cuerpo de élite compuesto principalmente por mercenarios escandinavos y anglosajones, al servicio del emperador de Bizancio. La Guardia Varega era conocida por su lealtad absoluta, su brutal eficacia en combate y su papel clave en la protección de los emperadores de Constantinopla. Para Harald, unirse a sus filas representaba tanto una oportunidad de obtener riqueza y prestigio como la posibilidad de adquirir habilidades militares y de liderazgo de primer nivel. En algún momento, a mediados de la década de 1030, Harald dejó Kiev y viajó hacia Constantinopla. Al llegar a la capital bizantina, su reputación como guerrero y su linaje noble llamaron la atención de las autoridades bizantinas, quienes lo aceptaron rápidamente en esa guardia varega. En este cuerpo mercenario, Harald encontró un entorno ideal para desarrollar sus habilidades y gracias a su valentía y carisma, pronto destacó entre los demás. A lo largo de su tiempo en la Guardia Varega, Harald participó en una serie de campañas militares, sirviendo bajo varios emperadores y combatiendo en territorios tan variados como Sicilia, Siria o Bulgaria.
Estos conflictos conocidos por su dureza y las condiciones extremas le permitieron demostrar su habilidad y astucia en el combate, ganándose el respeto de sus compañeros varegos y de los oficiales bizantinos. Con el tiempo, Harald ascendió en las filas hasta convertirse en uno de los líderes de la Guardia Varega. Como oficial, estaba a cargo de liderar a sus hombres en las situaciones más peligrosas, y su lealtad inquebrantable a la causa bizantina lo convirtió en una figura respetada en la corte imperial. Bien, durante estos años acumuló una gran fortuna que guardaba con vistas a ese posible y anhelado regreso a Noruega, donde soñaba con reclamar ese trono. Este periodo en Constantinopla también le dio a Harald algo más que riqueza y prestigio. Le proporcionó una visión del poder imperial, de las intrigas políticas y de la complejidad de gobernar un imperio. Aprendió a negociar con príncipes y generales, a leer el juego de alianzas y traiciones y a planear estrategias a gran escala. Estas lecciones serían fundamentales para su futuro, moldeándolo no solo como un guerrero, sino como un líder capaz de enfrentarse a esos futuros desafíos políticos. Años después, Harald dejaría la Guardia Varega con una inmensa fortuna y una experiencia inigualable, listo para retomar su destino. Pero antes de partir, se había convertido en una leyenda en Constantinopla, recordado como uno de los varegos más destacados que jamás habían servido al emperador. Como he dicho, pues participó en varias campañas con la Guardia, en Sicilia, en Siria, en Bulgaria. Una de las primeras misiones que llevó a Harald a la gloria fue esa, la campaña de Sicilia, alrededor del año 1038. En ese momento, el Imperio bizantino intentaba recuperar el control de la isla, que se encontraba bajo el dominio árabe. Al mando de la Guardia Varega, Harald combatió junto con un contingente bizantino bajo la dirección del general Jorge Maniaces, uno de los estrategas más famosos del imperio. Durante esta campaña, Harald demostró un gran valor y una brutal eficacia en batalla, asaltando fortalezas árabes y participando en sangrientos enfrentamientos en toda la región. Su liderazgo y arrojo hicieron que los varegos ganaran batallas clave, y fue en Sicilia donde Harald comenzó a acumular una gran fortuna gracias al botín de guerra. Tras la campaña de Sicilia, pues Harald y sus hombres pues fueron llamados a servir en los Balcanes, en una serie de conflictos contra los búlgaros, que se habían rebelado contra el dominio de Bizancio. En esta campaña, el emperador bizantino le dio a Harald el control directo de un destacamento, confiando en él para sofocar la revuelta. Durante estos enfrentamientos, Harald empleó tácticas de guerrilla y asaltos rápidos que aterrorizaron a los rebeldes búlgaros y ayudaron a restaurar la autoridad del imperio en esa región. Se dice que combatió con una ferocidad implacable, ganándose el apodo de destructor de búlgaros. En las crónicas bizantinas se lee este apodo, un título que reflejaba su capacidad para imponer la paz
a través de la fuerza, de mucha fuerza, digamos, ¿no? Después, bueno, tuvo un tiempo en Asia Menor también, que fue importante. En esta región, Harald y la Guardia Varega fueron enviados a sofocar diversas revueltas internas y a repeler incursiones de grupos enemigos. Asia Menor era una zona bastante inestable, la verdad que como ahora, enfrentada a constantes ataques de tribus turcas y de otros grupos hostiles. Y la presencia de los varegos era crucial para proteger las fronteras del imperio. Harald fue conocido por sus campañas rápidas y su capacidad para restaurar el orden en regiones convulsas. Y su habilidad militar y su capacidad de liderazgo brillaron durante estos años de constante conflicto. Pero más allá de las batallas, Harald también se vio envuelto en los conflictos internos de la corte bizantina. Durante estos años, el imperio estaba plagado de intrigas políticas y la Guardia Varega, en su papel de protectores del emperador, frecuentemente se encontraban en el centro de estas disputas. Harald demostró una habilidad especial para navegar, digamos, estos entornos complejos, aprovechando cada oportunidad para fortalecer más su posición y ganar el favor de la corte imperial. Con el paso de los años, las victorias de Harald en Sicilia, Bulgaria y Asia Menor, ¿no?, consolidaron su reputación, como hemos visto. Estas campañas pues le permitieron, como os dije, acumular una gran fortuna y ganarse el respeto de sus hombres, pero también adquirió una experiencia única en el manejo de conflictos y revueltas. Este afán por recaudar, por amasar gran fortuna, no era ni más ni menos que para llevar a cabo su gran anhelo, que era el de reclamar el trono, y para eso necesitaba un ejército, y para eso necesitaba pagarlo. Y era lo que quería: amasar dinero para poder volver a su tierra y reclamar el trono que él pensaba que le correspondía. En su juventud, Harald había sido testigo de la caída de su medio hermano Olaf II, quien había intentado unificar Noruega bajo el cristianismo y fue derrotado por las fuerzas de Canuto el Grande, como hemos visto al principio, el rey danés e inglés que dominaba gran parte de Escandinavia. La derrota y la muerte de Olaf obligaron a Harald a huir, ¿no?, como hemos visto. Así que, además de sus ambiciones dinásticas, Harald también se sentía frustrado, ¿no?, por las complejas intrigas políticas que vivía en Constantinopla constantemente. Aunque disfrutaba de la lealtad y el respeto de sus hombres y de la corte bizantina, Constantinopla era un lugar de constantes conspiraciones y luchas de poder donde él no estaba a gusto. En una de estas intrigas se cuenta que Harald pudo haber caído en desgracia ante la emperatriz Zoe, lo que aceleró su deseo de marcharse antes de que la situación, digamos, se volviera más peligrosa para él, ¿vale? No
no es bueno echarte un enemigo como una emperatriz, ¿eh? La verdad es que no le arrendaría yo las ganancias a este hombre. Así que por último Harald pues sentía que ya había alcanzado todo lo que podía en el imperio bizantino. Era un hombre de acción, como hemos visto, y su ambición no le permitía conformarse con un papel secundario en tierra extranjera. A pesar de ese prestigio, insisto, que tenía en la corte bizantina, Constantinopla no le ofrecía la oportunidad de ser el líder absoluto que él deseaba. La perspectiva de regresar a Noruega, armado con esta gran fortuna y la experiencia adquirida, era una visión demasiado tentadora para ignorarla. Así, en algún momento alrededor de 1043, Harald dejó Constantinopla y emprendió el regreso hacia el norte. Su objetivo estaba claro: recuperar Noruega y asumir el papel de rey. En su viaje primero pasó por Kiev. Como era lógico, al llegar fue recibido por el príncipe Yaroslav el Sabio, quien había sido su aliado durante sus primeros años de exilio. Harald había depositado gran parte de su fortuna en la misma Kiev, confiando en esa protección de Yaroslav, lo que le permitió salir de Constantinopla sin dejar atrás sus riquezas, porque el tío era muy listo. El tío, toda monedita que ganaba en Constantinopla, toda joya que capturaba en un botín al entrar en una fortaleza o lo que fuera, no la dejaba allí en Constantinopla, por si en algún momento tenía que salir por pata. Así que automáticamente que ganaba esos dinerillos, esas joyillas, pues la mandaba directamente en cofres a Kiev, donde Yaroslav se la guardaba. Mira tú por dónde. Mira, entonces salió, le vino bien cuando Zoe digamos que le cogió ojeriza a Harald. Y bueno, y Harald dijo: pie pa' que os quiero, y puso pies en polvorosa y se fue directamente para Kiev, donde estaba su amigo Yaroslav el Sabio y su otro gran amigo, su dinero, ¿vale? Digamos que Yaroslav hacía de la Suecia del este prácticamente para Harald Hardrada. Pues bien, Harald había fortalecido su red de alianza y su relación, como hemos visto, con Yaroslav. Esta relación sería clave para sus siguientes pasos hacia el poder en Escandinavia. Para entonces la situación política en Noruega y Dinamarca estaba marcada por un frágil equilibrio de poder. Veréis, Noruega estaba bajo el control de Magnus I, conocido como Magnus el Bueno, quien era hijo de Olaf II, el medio hermano de Harald, ¿vale? Magnus había consolidado el poder en Noruega y había logrado también ser reconocido como rey de Dinamarca. Esto pues le daba una gran autoridad sobre los dos reinos, pero también lo hacía bastante vulnerable a las aspiraciones de Hardrada. Al llegar a Noruega, Harald encontró a Magnus, ¿vale? Y encontró en él una inesperada alianza potencial. ¿Verdad? Porque aunque los dos compartían sangre, sus intereses podían fácilmente haberlos llevado a enfrentarse, ¿no? Sin embargo, ambos vieron la ventaja de un acuerdo mutuo. Harald, con su fortuna y su experiencia militar,
representaba una fuerza a tener en cuenta por parte de Magnus, mientras que Magnus deseaba asegurar su reinado ante las amenazas internas y también externas, especialmente ante las ambiciones de la nobleza danesa y noruega, que no siempre le era fiel. Finalmente, en 1046, los dos llegaron a un acuerdo para gobernar juntos, dividiéndose el poder en Noruega, ¿vale? En un acuerdo histórico, Magnus mantendría su título de rey supremo, mientras que Harald sería cogobernante, con autoridad sobre gran parte del reino y el control efectivo del ejército. Para asegurar este pacto, Harald también accedió a reconocer a Magnus como su sobrino legítimo y por lo tanto a reconocer su derecho al trono. A cambio, Magnus aceptó el apoyo militar de Harald y su experiencia, que serían importantísimas en los conflictos con los nobles daneses que aún aspiraban a ese poder de Magnus. Con esta alianza, Harald regresó a Noruega como un hombre de poder, y pronto sus ambiciones lo llevarían a ejercer una influencia decisiva en los destinos de Noruega y Dinamarca. Para él, este era el primer paso en su plan de consolidarse como uno de los grandes reyes del norte. ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar, y desde 1,5 € al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara, y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino. Y veréis, en 1047, este delicado equilibrio pues llegó a su fin de manera inesperada, cuando Magnus murió repentinamente. Las crónicas de la época no especifican, la verdad, la causa exacta de su muerte, pero se ha especulado sobre, enfermedades o posibles heridas previas que tuviera, con alguna complicación, aunque algunos rumores atribuyeron la muerte de Magnus a su conflicto con Harald. No hay pruebas, No hay pruebas concluyentes de que éste haya tenido participación en su fallecimiento. Pero no estaría de más pensarlo. Daros cuenta que toda la ambición de Harald Hardrada era ser rey de Noruega. Y eso de la cogobernanza, como que no. Entonces, me lo quito de en medio y Santas Pascuas, ¿no? ¿Ustedes qué creéis? Pues bien, con la muerte de Magnus, Harald pues quedó como el único rey de Noruega, sin competidores directos por el trono. Su ascenso al poder absoluto pues no fue recibido sin resistencia, también hay que decirlo. Algunos nobles y seguidores de Magnus cuestionaron la legitimidad de su gobierno, ya que Magnus también había sido rey de Dinamarca y tenía allí bastantes partidarios que no aceptaban a Harald. Sin embargo, Harald consolidó rápidamente su control sobre Noruega, utilizando lo que tenía, su fortuna, su red de contactos y su experiencia militar para suprimir cualquier indicio e inicios también de oposición. Convertirse en el único monarca de Noruega permitió a Harald poner en marcha sus ambiciosos planes de expansión, porque ya había conseguido lo que quería. Pero Harald siempre quería más. Su objetivo inmediato, ¿cuál fue?
pues fue Dinamarca, el reino que había sido gobernado por su sobrino y que ahora estaba bajo el dominio de su rival, el rey danés Sven Estridsson. Harald vio en Dinamarca una oportunidad para consolidar su autoridad sobre toda Escandinavia y restaurar el poderío de Noruega. Inició una serie de campañas contra Sven, lanzando incursiones y reclamando su derecho al trono danés. Este periodo de correinado y la posterior ascensión de Harald como rey único fueron momentos decisivos en su carrera, como podéis imaginar. Al asumir el trono sin rivales, Harald se asentó en ese poder anhelado en Noruega y preparó, por supuesto, el escenario para las ambiciones guerreras y campañas que definirían su herencia, podríamos decir, como uno de los monarcas vikingos más poderosos y temidos de su época. Claro, pero al convertirse en único rey de Noruega, tras la muerte de Magnus, como hemos dicho, en 1047, Harald Hardrada se enfrentó a una tarea fundamental, que era la de asentarse bien en el poder, ¿no? Asegurar la estabilidad del reino, tanto en términos políticos como territoriales. Harald había aprendido de sus años en Constantinopla la importancia de un gobierno fuerte y sobre todo centralizado. Su objetivo era mantener un control absoluto sobre Noruega y evitar que las facciones disidentes o la nobleza fragmentaran ese poder. Para lograr esta estabilidad, Harald adoptó una serie de políticas internas que combinaban el pragmatismo con la mano dura. Implementó un sistema de impuestos más eficientes que aseguraba los recursos necesarios para mantener un ejército leal y sobre todo bien equipado. Estos ingresos le permitieron sostener a sus soldados, incluyendo a los veteranos varegos que lo habían acompañado desde Bizancio, y a la vez proyectar una imagen de autoridad en cada rincón del reino. Los impuestos, aunque impopulares, como en todo momento, en todo lugar y en toda época, ¿no? ¿Nos parece? Entre ciertos sectores de la población, pues no fueron bien acogidos. Pero le dieron los medios para financiar sus campañas y mantener ese control de las rutas comerciales clave de Noruega. Harald también impuso nuevas leyes y restricciones a la nobleza noruega, buscando reducir su independencia y someterlos a la autoridad real. Esto incluyó restricciones sobre el derecho a mantener ejércitos privados y mayores obligaciones para contribuir con hombres y recursos al ejército del rey. Los jarls y otros nobles que se habían beneficiado de cierta autonomía en el pasado vieron cómo sus derechos fueron recortados, lo que llevó a un aumento en las tensiones entre Harald, el rey, y la nobleza. Para ellos, Harald representaba un cambio en el estilo de liderazgo que habían conocido hasta el momento. Uno en que la lealtad a la figura del rey debía prevalecer sobre los intereses personales y familiares de cada noble. Hasta la fecha había sido inaudito. Lo primero era la estabilidad y el beneficio del propio noble, pero ahora se tenían que plegar a un rey fuerte. Además, Harald no dudó, por supuesto, en emplear represión violenta contra cualquier revuelta o signo de deslealtad. Durante su reinado se enfrentó
a varios focos de resistencia, especialmente en áreas alejadas de su centro de poder, donde los nobles locales intentaron desafiar su autoridad. Harald respondió con una estrategia de mano dura, enviando sus tropas para sofocar estas insurrecciones y castigando a los líderes rebeldes de manera ejemplar. Su intención era clara: demostrar que no toleraría ningún desafío a su autoridad y consolidar una monarquía fuerte y, vuelvo a decir, centralizada. Estos episodios de represión le otorgaron una reputación de rey implacable, pero también lograron estabilizar todo el reino y reducir el riesgo de futuras rebeliones. Otro aspecto que desarrolló Harald durante este periodo fue la expansión de su control territorial. Harald aprovechó su experiencia militar y su red de alianzas para expandir su influencia en regiones fronterizas y reforzar la presencia noruega en áreas clave. También mantuvo una relación cuidadosa, podríamos decir, con el cristianismo, apoyando la Iglesia como una forma de consolidar su poder y asegurarse el apoyo del clero. Aunque Harald había sido criado en una época de transición religiosa en Noruega, utilizó su alianza con la Iglesia para legitimar su posición y fortalecer su control. Hay que recordar que era el hermanastro de San Olaf, Olaf II. Construyó iglesias, apoyó la conversión de regiones aún paganas y facilitó la expansión de la influencia cristiana en el reino. Estas políticas le permitieron a nuestro protagonista a crear una monarquía más sólida y estable en Noruega, que hasta la fecha no había existido. Si bien su gobierno fue en muchos aspectos autoritario y exigente, desde, digamos, la perspectiva actual, pero bueno, era la lógica en aquel momento, logró establecer una paz relativamente estable en todo el reino, consolidando su dominio de forma efectiva. Para Harald, la estabilidad interna era una condición indispensable porque tenía ambiciones en el extranjero, especialmente sus campañas en Dinamarca. Su próximo objeto de deseo, podríamos decir. Y claro, tras consolidar todo lo que hemos visto, su poder en Noruega, Harald Hardrada centró su atención en ese objetivo mayor: conquistar Dinamarca y unificar Escandinavia bajo toda su égida, bajo su mando. Este ambicioso proyecto lo puso en conflicto directo con Sven Stridsson, el rey de Dinamarca. Sven era un rival importante y sobrino de ese que hablamos antes, Canuto el Grande, quien había gobernado Noruega, como dijimos, Dinamarca e Inglaterra en una época de auge escandinavo. La relación entre ambos reyes pronto se convirtió en una rivalidad feroz que duraría años y marcaría profundamente ese reinado de Harald Hardrada. Harald consideraba que Dinamarca le pertenecía por derecho. Su sobrino Magnus, el bueno, había gobernado ambas tierras y, al heredar Noruega por esa muerte casual de su sobrino, de Magnus, Harald también reclamó el trono danés. Sin embargo, esta afirmación no fue aceptada por Sven, ni por la nobleza danesa tampoco, que apoyaba a su propio rey. Para ellos, Harald era un invasor que intentaba imponer su autoridad desde fuera. Así, Harald emprendió una serie de campañas militares contra Dinamarca,
Estas guerras fueron brutales, propias de aquella época, y se prolongaron durante varios años, en una sucesión de batallas, escaramuzas e incursiones que devastaron amplias zonas de ambos reinos. Harald, con su experiencia en tácticas militares, lanzó incursiones rápidas y atacó las costas danesas con una flota bien equipada, en un intento de desgastar a las fuerzas de Sven, el danés. Su ataque se enfocaron en saqueos y destrucciones de tierras agrícolas, buscando desestabilizar el reino de su opositor, el reino danés, y minar el apoyo de los nobles a Sven. Sven, sin embargo, no se mostró fácil de vencer, aunque no siempre confrontaba a Harald directamente. Empleó una estrategia defensiva y de desgaste que aprovechaba su conocimiento del terreno y el apoyo de los nobles daneses. Evitó las batallas decisivas y, en cambio, apostó por guerrillas, por escaramuzas, retirándose estratégicamente y desgastando a las tropas de Harald, que se encontraban lejos de sus tierras y enfrentándose siempre al problema logístico. No obstante, era un ejército expedicionario y siempre el ejército expedicionario tiene ese problema, el suministro y la falta del conocimiento del territorio en el que están luchando. De eso se beneficiaron los daneses y, por supuesto, Sven. Con el paso de los años, la guerra se convirtió en una sangrienta disputa de desgaste en la que ambos bandos sufrían grandes pérdidas sin llegar, la verdad, a un resultado concluyente. Cada vez que Harald obtenía una victoria menor, Sven lograba reagruparse y contraatacar, y los esfuerzos de Harald por establecerse como rey de Dinamarca se estancaban. El conflicto comenzó a afectar la estabilidad de ambos reinos, de Noruega y Dinamarca, y agotó los recursos de ambos líderes. El precio humano y material era bastante alto, y ni Harald ni Sven parecían dispuestos a ceder. Finalmente, hacia el final de la década de 1050, quedó claro que Harald Hardrada no lograría someter a Dinamarca. Las campañas constantes habían debilitado su ejército y sobre todo sus recursos, y su autoridad en Noruega empezaba a resentirse por la larga ausencia del rey y el esfuerzo continuo en una guerra sin victorias decisivas. Ambos reyes acordaron una especie de tregua no oficial, sin firmar un tratado formal, pero con un entendimiento tácito de que continuar la guerra sería inútil y perjudicial para ambos. Este fracaso en conquistar Dinamarca fue un golpe duro a las ambiciones de Harald. No solo fue incapaz de expandir su reino como había planeado, sino que su imagen de invencible guerrero y líder comenzó a ser cuestionada. Sin embargo, esta tregua le permitió reorientarse, podríamos decir, hacia nuevos objetivos, ¿no? Y eventualmente mirar hacia el oeste. ¿Y qué había en el oeste? Inglaterra, donde creía que aún podía conseguir la gloria que Dinamarca le había negado. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter en nuestro perfil @antenahistoria o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia.
La ambición de Harald Hardrada por el trono inglés fue en gran medida una consecuencia de la crisis de sucesión que se produjo tras la muerte de Eduardo el Confesor en enero de 1066. Eduardo murió sin dejar descendencia y la ausencia de un heredero claro abrió un conflicto sucesorio que desataría una de las luchas más intensas de la época. El trono de Inglaterra se convirtió en el premio codiciado de varios pretendientes poderosos, entre ellos Harald Hardrada, Haroldo Godwinson, y bueno, que era el noble sajón más influyente de Inglaterra, y por supuesto a Guillermo, duque de Normandía. Eduardo el Confesor tenía una ascendencia normanda y durante su reinado mantuvo lazos estrechos con Normandía. Sin embargo, la influencia de la familia sajona Godwin, especialmente de Haroldo Godwinson, había crecido considerablemente. Haroldo era el noble más poderoso de Inglaterra y había sido una figura clave en el gobierno de Eduardo el Confesor. De hecho, según la tradición inglesa, Haroldo fue elegido por el Wainagemot, el Consejo de Nobles, podríamos decir. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a decir ese palabra, el Wainagemot? O sea, era el Consejo de Nobles para suceder a Eduardo tras su muerte. Sin embargo, pues la situación se complicó con las reclamaciones de otros personajes externos, como vemos, ¿no? Tanto Guillermo de Normandía como Harald Hardrada vieron en el trono inglés una oportunidad única. Guillermo basaba su derecho en una promesa que, según él, Eduardo le había hecho y que, según algunas versiones, también había sido confirmado por el propio Haroldo en una visita previa a Normandía. ¿Vale? Es que, verá, vamos a ver. Verá, está el tapiz de Bayeux, ¿no? El tapiz de Bayeux, que bueno, realmente no es un tapiz, es un bordado, ¿no? Este tapiz donde se cuenta absolutamente toda la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador, ¿no? El Guillermo de Normandía. Aquí, por ejemplo, se ve en este tapiz, ¿no? En este bordado, en el bordado de Bayeux, se ve una escena donde donde Eduardo el Confesor jura ante Guillermo de Normandía, con las manos puestas en un relicario. Y según comentó Guillermo, había jurado que tras su muerte, si no tenía descendencia, Guillermo sería el rey de Inglaterra. Por eso aparece en el tapiz de Bayeux, ¿vale? Esto se dice, ¿no? Se habla. Eso, claro, evidentemente lo dijo Guillermo. ¿Qué va a decir? ¿Que me lo he quedado esto por la cara? No. Pues o se inventó el tema o, oye, mira, ya sabemos, bueno, sí, ya os digo, si escucháis el programa sobre la batalla de Stamford Bridge que tenemos hecho ya, son 2 horitas hablando de este tema, veréis el tema de la sucesión, de cómo estaba la cosita y cómo Eduardo el Confesor, pues, digamos que se intenta apoyar en Guillermo, tal, porque la cosa la tenía bastante jodidilla. Y bueno, y ahí es donde se ve ese juego, ese intrajuego, los tapices y las sedas del poder, hablando de esa sucesión, ¿no? Ya os digo, todo esto se ve en el tapiz de Bayeux, que por cierto, este año, si Dios quiere, lo veremos cuando hagamos nuestro segundo viaje a Normandía. El año pasado nos pegamos allí una semanita viendo todas las playas del desembarco y demás. Y este año, pues, nos quedaremos seguramente, digamos que nuestra base será Bayeux, ¿no? El año pasado nos quedamos en Caen durante toda la semana y este año pues elegiremos Bayeux
como base para el viaje a Normandía y, por supuesto, estando en Valle y pudiendo ir desde el hotel andando a donde está el tapiz, aquí uno que les habla no se lo va a volver a perder. Eso está claro, ¿no? Y bueno, si alguno queréis venirse con nosotros a Normandía, lo vaya a disfrutar una barbaridad, como lo disfrutamos el año pasado, lo que vimos, cómo estuvimos, fue una pasada de viaje, sinceramente, donde, bueno, cerca de 40 amigos estuvieron acompañándome en el viaje, que lo hicimos con Grupeando. Vamos, la verdad es que fue un viaje que me encantó y este año pues lo vamos a repetir, así que nada, ya sabéis, si queréis entrar en ese viaje podéis entrar en antenahistoria.com y veis una pestaña que pone Normandía Memorable, ahí os metéis, veis el viaje y podéis apuntaros, ¿no? O simplemente dejar el contacto para que la agencia de viajes se ponga en contacto con ustedes y os dé toda la descripción del viaje, lo que os va a costar, lo que no os cuesta, qué es lo que va a pasar y dónde vamos a estar, por si estáis interesados, ¿no? Y así, el año que viene, nos vamos otra vez a Normandía. Antena Historia con todos los amigos que queráis veniros. Pues bien, vamos a ver. Vamos a reconducir esto. Para entender, digamos, la ambición de Harald Hardrada, es importante recordar que décadas antes, Canuto el Grande había gobernado Inglaterra, también Dinamarca y también Noruega, unificando los tres reinos bajo un mismo cetro, ¿no? Aunque este imperio, podríamos decir, escandinavo se había desmoronado, ¿no?, tras su muerte, aún quedaba la idea de que Inglaterra podía ser reclamada por un rey de Noruega, ¿vale? La razón concreta que esgrimió Harald, bastante peregrina, a mi modo de entender, estaba vinculado a un supuesto pacto que se había acordado entre Magnus el Bueno, o sea, su sobrino, el antiguo rey de Noruega, y Hardecanut, el rey de Dinamarca, que era hijo de Canuto el Grande, ¿vale? O sea, Canuto el Grande tuvo un hijo que era Hardecanut, que teóricamente había hecho un pacto con Magnus el Bueno. O sea, cuando alguno cascara, se quedaba el otro con todos los territorios del cascado, ¿no? Digamos, ¿no? Del que entregaba la cuchara. Y en eso se basaba Harald Hardrada para reclamar el trono de Inglaterra. Según este acuerdo, ya os digo, o sea, es que es curioso, ¿no? Cuando uno de los dos muriera sin descendencia, el otro heredaría el reino. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando se hace esas cositas, verdad? Que uno de los dos muere muy rápido. Uno de los dos que acuerdan eso muere muy rápido, generalmente el más débil, ¿no? Y este es lo que le pasó a Hardecanut, el hijo de Canuto el Grande, que falleció. Pues, teóricamente, de muerte natural. O de muerte inducida, podríamos decirse. A lo mismo se cayó sobre una espada o lo envenenaron de forma fortuita. Vete tú a saber, ¿no? Y Magnus pues reclamó Dinamarca y por eso se quedó, era rey, ¿no? Magnus era rey de Noruega y de Dinamarca, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que decía Harald Hardrada, que claro, al haber heredado a su sobrino Magnus, pues también heredaba la reclamación o la posible reclamación sobre Inglaterra. Aunque bueno, ese acuerdo que hemos visto entre Magnus el Bueno y Hardecanut, ahí no nombran en nada directamente ni por asomo a Harald, ¿no? Pero bueno, este utilizó eso, la herencia de Magnus, el antiguo pacto que justificaba su derecho al trono, ¿no? En su visión, ¿no? Vaya, la muerte de Eduardo el Confesor, sin descendencia, reactivaba, digamos, esa oportunidad de unificar Noruega e Inglaterra, cumpliendo
con la antigua aspiración de los reyes vikingos de controlar el estratégico y rico reino inglés. Harald vio la crisis de sucesión como la ocasión ideal para llevar a cabo esta ambición y de paso restaurar el prestigio de Noruega como una potencia relevante en Europa. Para Harald, la conquista de Inglaterra representaba algo más que una simple extensión territorial. Era una oportunidad para obtener un reino de gran riqueza y recursos. Además de prestigio, recordad, o sea, Inglaterra en un principio, cuando los escandinavos, generalmente los daneses, se instalan desde Northumbria hasta Wessex prácticamente, es porque, bueno, lo que es el Danegeld, que es lo que es la zona este, ¿no?, de Inglaterra, desde el norte a sur, eso lo controlaban los daneses, daros cuenta, ya tierras de cultivo por un tubo. Tierra de cultivo, ganadería, donde ellos vivían originalmente no se puede tener eso. Por lo tanto, es un reino rico y con recursos para ellos prácticamente inabarcable, inagotable, ¿no? ¿Vale? Y además eso, conquistar Inglaterra le permitía a Harald resarcirse de ese fracaso que había tenido frente a Sven, al rey de Dinamarca, dándole una victoria que compensaría los años de esfuerzo y pérdidas en sus infructuosas campañas danesas. Así, cuando se enteró de esa muerte de Eduardo el Confesor y de que Haroldo Godwinson había sido elegido rey por el Consejo de Nobles, pues Harald comenzó a preparar una gran expedición militar. La posibilidad de enfrentarse a Haroldo y a Guillermo no lo desalentaba, la verdad, sino que lo motivaba aún más. La invasión de Inglaterra se convirtió en el siguiente gran capítulo de la vida y en su mente la recompensa valía todos esos riesgos. Con esta ambición y tras años de combate en tierras lejanas, Harald Hardrada se embarcaría en una última y gloriosa campaña que, para bien o para mal, definiría su posición en la historia. Bien, como decíamos, Harald Hardrada, aparte de un gran militar, también era un gran político. Eso lo había aprendido en Constantinopla. Y para fortalecer sus posibilidades en la invasión de Inglaterra, Harald Hardrada forjó una alianza clave con Tostig Godwinson, ¿vale? Este Tostig Godwinson era hermano del rey inglés Haroldo Godwinson, el que había sido elegido por el Witenagemot. Vaya nombrecito. Esta alianza no solo le otorgó un aliado en territorio enemigo, o sea, ya tenía una quinta columna en Inglaterra, sino que también le brindó información privilegiada y acceso a una base de operaciones dentro de Inglaterra. Porque fijaros, Tostig, o sea, el hermano de Haroldo Godwinson, había sido conde de Northumbria, una región del norte de Inglaterra, ¿vale? Lo que podemos decir de York para arriba, ¿vale? De York para lo que es Escocia. Eso no era Northumbria. Y era conocido por su carácter implacable y su política de mano dura. O sea, muy afín también a Harald Hardrada. Sin embargo, su gobierno en Northumbria había sido tan severo
que provocó el descontento de la nobleza local. Y en 1065 estalló una rebelión en Northumbria que forzó su propio exilio. Así que Tosti tuvo que pirarse. Su propio hermano Haroldo, que en ese momento ostentaba gran influencia en el gobierno inglés, todavía no era rey, todavía estaba vivo Eduardo el Confesor, optó por no apoyar a su hermano y permitió que Tosti fuera desterrado. Bien, el hermano vio esto, bueno, fatal, ¿no? Como podéis imaginaros, ¿no? Esta traición familiar dejó a Tosti lleno de resentimiento hacia su hermano y con un deseo de venganza que buscaba saciar en cualquier momento y a cualquier precio. Bien, fue en esta situación de exilio de Tosti cuando se encontró con Harald Hardrada. Y este último encontró un aliado dispuesto a reclamar el trono inglés. Tosti viajó hasta Noruega y ofreció su servicio a Harald, prometiéndole su lealtad y sus conocimientos de la política inglesa a cambio de apoyo militar para derrocar a su propio hermano, a Haroldo, y tomar el control de Inglaterra. Tosti se comprometió a guiar a las fuerzas de Harald y a sumar seguidores en el norte de Inglaterra, una región que él conocía bien y donde creía que aún podía tener cierto apoyo. Total, que Tosti se vendió bien a Harald, y Harald, que estaba loco por la música, pues vio un filón en este tío, ¿no? En el hermano del rey, ¿no? Y además que era un hermano que quería vengarse a toda costa de su familiar. Para Harald, esta alianza era una ventaja estratégica importante, ¿no? Contar con un miembro de la familia Godwinson significaba contar con un aliado que conocía el terreno, la política inglesa y los puntos débiles de su enemigo, o sea, de Haroldo. Tosti también proporcionaba esa legitimidad adicional a la causa de Harald. No solo buscaba una conquista por derecho propio, sino también para devolver a un noble inglés al poder, ¿vale? O sea, se estaba revistiendo de legitimidad cuando se aliaba con este hombre, con Tosti Godwinson. Pues bien, en el verano de 1066, Harald y Tosti iniciaron sus preparativos en Noruega. Harald reunió una considerable flota de alrededor de unos 300 barcos y movilizó su ejército, a sus guerreros. La expedición, la verdad es que era ambiciosa, ¿no? Con el propósito de lanzar un golpe decisivo en el norte de Inglaterra, capturando Northumbria y avanzando hacia el sur, con los guerreros de Harald, más todo lo que se pudiera sumar por parte de Tosti en Northumbria, porque Tosti estaba convencido que podía obtener apoyo en Northumbria, entre los que, él suponía que aún sentían lealtad hacia él y confiaba que la presencia de ese ejército vikingo liderado por Harald digamos que engrasaría la maquinaria de los amigos, ¿no? O sea, ya que estoy aquí con este ejército de vikingos, ¿a qué eres amigo mío? Y el otro diría, hombre, por favor, Tosti, mis entrañas mías, te como la cara. Y hombre, por supuesto, se adherían a su causa, ¿no? Bien, con sus fuerzas unidas y una planificación detallada, Harald y Tosti zarparon hacia Inglaterra con la intención de recuperar el poder en Northumbria y desde allí enfrentarse al ejército de Haroldo Godwinson. Esta alianza entre el rey vikingo y el noble inglés exiliado marcaría el inicio de la última gran invasión vikinga en Inglaterra. Una campaña que buscaba cambiar el destino del reino. Y mira tú por dónde, en última instancia, culminaría en la épica batalla de Stamford Bridge.
y la muerte del último vikingo. Antes de hablar, bueno, que no voy a hablar de la batalla de Stamford, porque os digo, hay un programa de más de 2 horas sobre este tema, sobre la batalla de Stamford, donde la contamos, yo creo que perfectamente. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que José Antonio Peñas Artero y un servidor la contamos bien. Así que yo os voy a dejar, digamos, a puerta gallola justo antes de comenzar esa batalla, y ahí os pediría que, si queréis y os gusta, pues vayáis y, bueno, os lo pondré en la misma descripción del episodio que estáis escuchando. Miráis un poquito para abajo en el móvil, pues seguramente lo estaréis escuchando en el móvil, y en la descripción veréis un enlace. Ahí os dejaré el enlace directo al programa sobre la batalla de Stamford, y también os voy a poner el otro enlace que es posteriormente la batalla de Hastings, porque no hay 2 sin 3, ¿vale? La batalla de Hastings es, como sabéis, es donde se pierde completamente el reino anglosajón, y ya a partir de entonces Inglaterra pasa a ser normanda, ¿vale? Así que cada vez que escuchéis algo de el anglosajón, los anglosajones mueren en el 1066. A partir de ahí ya no hay anglosajones, ya son normandos los que dominan en Inglaterra. Pero bueno, como decía, que me voy. Harald, Hardrada y Thorstein Godwinson desembarcaron en las costas noreste de Inglaterra en septiembre de 1066, cerca de la ciudad de York, la ciudad más importante del norte, con la intención de avanzar rápidamente y asegurar esa base, ¿no? Esa gran ciudad como base en el norte. Su llegada no fue una sorpresa para los ingleses, ya que las noticias de la expedición vikinga habían llegado antes a los oídos del rey Haroldo Godwinson. Sin embargo, debido a la magnitud de la invasión y la necesidad de preparar sus fuerzas, Haroldo no pudo reaccionar de inmediato. En su lugar, envió a sus comandantes locales, el conde Edwin de Mercia y el conde Morcar de Northumbria, para interceptar a los invasores y frenar un poco su avance, hasta la llegada del ejército de Haroldo, que tenía que reclutarlo, básicamente. Porque otra cosa es explicaros cómo se reclutaba y cómo era el ejército sajón en aquella época. Bien, pues el 20 de septiembre de 1066, las fuerzas de Edwin y Morcar se encontraron con el ejército de Harald en Fulford, ¿vale? Un pequeño pueblo a las afueras de York. A pesar de su valentía, el ejército inglés se enfrentaba en clara desventaja a ese ejército de Harald Hardrada y de Thorstein. Bien, las fuerzas combinadas de Harald y Thorstein pues eran más numerosas y estaban mejor preparadas para el combate. Además, el ejército de Harald incluía experimentados guerreros vikingos que estaban bien organizados y armados tras sus numerosas campañas en Europa y en el Mediterráneo. La batalla comenzó con ambos bandos intentando tomar la iniciativa. Edwin y Morcar organizaron una defensa sólida en un terreno pantanoso cerca del río Ouse, ¿vale? Aprovechando las condiciones del terreno para compensar su inferioridad numérica. Sin embargo, Harald pues demostró su habilidad táctica al lanzar una serie de ataques coordinados para romper las líneas inglesas. Utilizando maniobras envolventes y su fuerza de choque de guerreros bien entrenados, Harald presionó cada vez más a los defensores, obligándolos a retroceder y a reagruparse cerca del río, el río Ouse. Bien, la ofensiva
de los vikingos pues fue implacable. Tras varios intentos fallidos de contenerlo, las líneas inglesas comenzaron a ceder bajo la presión vikinga. Harald aprovechó el desorden de las filas de Edwin y Morka y lanzó un ataque final que desbarató la resistencia inglesa. Al ser forzados hacia el río, muchos de los soldados ingleses murieron ahogados o fueron abatidos en su intento de escapar. La victoria de Harald en Fulford fue contundente. La derrota de Edwin y Morka dejó York vulnerable al ejército vikingo y sin una defensa efectiva, lo que permitió a Harald y Tostig avanzar y tomar la ciudad sin mayor resistencia. Con York bajo su control, bajo el control vikingo de Harald, consolidó su posición en el norte y se preparó para enfrentarse al ejército principal de Haroldo Golwison, quien pronto se vería obligado a marchar al norte para enfrentar esta inesperada amenaza. La victoria en Fulford impulsó la moral de los invasores y reafirmó la reputación de Harald como uno de los líderes guerreros más temidos de la época. Y ahora que digo yo, y verás que yo tengo las nociones básicas de estrategia que puede tener cualquiera que juega al Total War, ¿vale? Vamos, que no soy un Napoleón, ni mucho menos. Y digo yo, el ejército de Edwin y Morkar, al que manda Haroldo para frenar a los vikingos, ¿no era más lógico que se atrincherara tras las murallas de York y que allí esperara a que vinieran los vikingos a intentar conquistar York y el ejército de Edwin y Morkar estuviera dentro, ya que eran menos? ¿No era lo lógico? Pues, oye, pues por lo visto Edwin y Morkar no lo pensaron así. Cuando podían haberse metido prácticamente en York y les hubiese costado Dios y ayuda a Harald Hardrada, a Tosti y a todos los vikingos conquistar York con ese ejército dentro. Es absurdo, pero bueno, así fue y así os he contado la historia. Harald ganó esa batalla, la batalla de Fulford, y fue la última batalla que ganó en su vida, porque después vendría la batalla de Stamford Bridge, que os cuento en otro programa. Así que nada, señores, creo que vamos a terminar aquí el programa del último gran vikingo, Harald Hardrada, que por cierto, creo que no he dicho lo que significa Harald Hardrada, porque él se llama Harald Sigurdsson, ese es su nombre. Pues para que sepáis, que es que hay que ver que llevo hablando un montón de tiempo y no he dicho esto. Pero bueno, para los pocos que estáis escuchando esto hasta el final, pues mira, ya os lo digo. Hardrada es como se conoce a Harald Sigurdsson, nuestro protagonista, proviene del nórdico antiguo Haraud, ¿vale? Que puede traducirse como el despiadado o como el gobernante severo, ¿vale? Pues Harald Sigurdsson, el hijo de Sigurd, le pusieron el sobrenombre del despiadado o el gobernante severo. Así que ya sabéis lo que significa Hardrada y por qué se lo pusieron, porque os llevo más de 1 hora y pico contándolo. Así que nada, señores, terminamos el programita de hoy. Ya sabéis, podéis comentar lo que queráis en el programa. En ese móvil podéis comentar sobre el programa o sobre lo que queráis, ¿no? Podéis contactar conmigo por mail. Tenéis nuestro foro en Telegram. Simplemente con
Con buscar Antena Historia lo encontraréis y podéis sumaros a... Bueno, ahí hay un montón de gente debatiendo de muchos temas. Está seccionado en muchas secciones el foro, donde podéis hablar lo que os dé la gana. Y nada, señores, lo dicho, si os ha gustado, darle a un me gusta, hacernos un comentario, que cuanto más me gusta y más comentarios, pues ya sabéis que iVoox te pone más arriba y te da más a conocer, o sea, te da más visibilidad. Y por supuesto, si conocéis a alguien que le guste los vikingos y la historia de, por ejemplo, Harald Hardrada, pues ya sabéis, pasarle el programita para que lo escuche y a ver si se aficiona a la historia y se aficiona a Antena Historia. Lo dicho, soy Antonio Cruz, espero que os haya gustado y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Adiós!